Sí, amiga, muy buenos días. Estamos iniciando el resumen semanal en esta conversación con nuestros queridos colegas, con nuestro invitado permanente, el periodista y miembro de la Comisión Política del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos. Muy buenos días, Juan Andrés. Hola Iván, hola Omar, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y también bueno, tú presentaste ya a Omar, así que Omar Cid, subdirector de Crónica Digital, escritor, poeta. ¿Cómo estás? Buenos días, Omar. Buenos días, Iván. Buenos días, Juan Andrés. ¿Cómo estamos? Buenos días. Aquí estamos. Bueno, aquí estamos, pues, ven, tomándonos un cafecito, esperando que esta pandemia se vaya bastante rápido. La semana ha sido muy política. Y yo voy a partir con una pregunta. El fin de semana a la izquierda en Chile le tocó hacer sendas reuniones para analizar el momento político. Y entre esos fue el Partido Comunista. El Partido Comunista, por primera vez en su historia, si no mal no recuerdo, hace un pleno por Zoom. Su pleno del Comité Central por Zoom. Ya en dictadura había hecho un pleno por primera vez el año 1986, en plena dictadura, en el interior, porque anteriormente muchos de sus líderes acá en el país tenían que viajar fuera del país a realizar los plenos del Comité Central. Novedoso juntarse con sus colegas, miembros del Comité Central, Juan Andrés, por Zoom. Claro, novedoso. Ahora, Iván, lo que tú dices es cierto, el partido y la juventud, por cierto, han tenido diversas y muy distintas experiencias en esto de las reuniones. Bueno, en el periodo de la clandestinidad, esas reuniones muchas se hacían efectivamente, algunas en realidad, no todas, se hicieron en el exterior, otras se hicieron en Chile con medidas de resguardo de identidad, de lugares, en fin, toda una serie de procedimientos, técnicas que muchas veces los aparatos represivos no detectaron y otras veces sí detectaron. ¿Y por qué cuento esto? Porque en verdad el valor inmenso de la cadena era que se cortaba porque mujeres, hombres de distintas edades que eran detectados o lograban simular frente a los aparatos represivos y frente a la tortura, o lograban escabullirse, o en algunos casos murieron, los mataron. Entonces, es una situación, yo diría, que tiene historia profunda, y esto del Zoom, yo creo que ayudó a una técnica que, fíjate, yo la veo bien interesante, porque te facilita mucho en los tiempos, procesos que eventualmente, en vez de hacer todo un ejercicio de movimiento físico de las personas de distintas regiones, Chile es un país muy largo, tú lo puedes concentrar en este tipo de eventos que en la medida en que lo vas mejorando como sistema técnico para poder generar mayor sinergias, ayudan mucho. Así como también, y voy a un tema de la semana, así como también las grandes empresas lo están usando y abusando de sus trabajadores y trabajadores. Hay muchas denuncias en la Dirección del Trabajo, no solamente de despido, sino que hay muchas denuncias de mucha gente que está muy agobiada por las exigencias que le están haciendo la patronal en el teletrabajo. Porque parece que nuestros avispados empresarios captaron de que una de las cosas que les puede ayudar a generar mayor, entre comillas, tasa de ganancia, porque no es productividad, es que la gente pueda trabajar desde sus casas, con las oficinas cerradas, y es un nivel de empresas, ¿sí? Hay muchas que no, pero hay un nivel, por ejemplo, el bancario, otras que tienen que ver con servicios, otras que tienen que ver con sistema financiero, en fin, que están a full y están produciendo situaciones bien dramáticas en la gente. Esto ocurrió, por ejemplo, hace algunos años atrás en países europeos como Francia, y una de las razones por las cuales los chalecos amarillos salieron a la calle y siguen saliendo es producto de este abuso desmedido y brutal que se hace respecto del teletrabajo. Entonces tiene sus aristas, como todas las cosas de la vida, tiene sus aristas, y lo que hay que cuidarse es no caer en espejismos
torpes de mi punto de vista que no van a lo esencial de los procesos, de los fenómenos. Ahora, bueno, fue una reunión Exactamente. Quería ir bastante... disculpe, quería Sí, ir a la reunión, porque sin duda hay una síntesis política del momento que está viviendo el país, que está viviendo América Latina, que está viviendo el mundo. Y en ese contexto, ¿cuál es la mirada que tiene el Partido Comunista con respecto a la situación del país? mira, lo principal yo diría, bueno, además es una reunión que se hizo mientras también el Frente Amplio tenía una reunión ese día sábado, donde tomaron definiciones políticas bien significativas. Yo tengo la impresión de que en esa reunión el Frente Amplio reiteró su trabajo de construcción de identidad propia. Se acaba de conocer, y ya es oficial, que una fracción que venía del Partido Socialista, que no había tomado posición en bloques, que se llama UNIR, de la cual forma parte Marcelo Díaz, que en algún momento fue un tercerista muy vinculado a Enrique Correa y otros históricos dirigentes del Partido Socialista. Esa fracción también es Gonzalo Durán, Lorena Fríes, que estuvo en el gobierno de la nueva mayoría por el Partido Socialista. Se habían retirado del Partido Socialista y conformaron este bloque UNIR en algo que se llamó Plataforma Socialista, en donde está también el sector de Atria, que es otra fracción, y un sector donde está Ernesto Águila y donde está Jorge Arrate y otro, que es otra fracción, otra tendencia. Bueno, UNIR tomó la decisión de involucrarse y meterse formalmente al Frente Amplio. Por tanto, ya forman parte del Frente Amplio. Digo esto porque la definición que tomó el Frente Amplio es lo que uno puede observar más allá de los discursos explícitos, ¿eh? Que nosotros los periodistas sabemos que una cosa son los discursos y los relatos y otra cosa es lo que ocurre y lo que se va haciendo más allá de la construcción de realidad. Mi impresión, mi análisis es que el Frente Amplio reafirmó su identidad como bloque y reafirmó también una relación a lo menos más privilegiada con la desconcertación en este periodo, tratando de mirar los escenarios electorales. En el Frente Amplio sigue habiendo mucha tensión al interior, pero es parte más que nada de la situación que está cursando en el país. Bueno, el Partido Comunista este sábado lo que hizo fue, yo creo, constatar como una cuestión muy prioritaria el estado real de situación que vive el país. Y sobre esa base, lo que se definió fue tomar posición y ayudar mucho a que las demandas sociales, políticas, culturales del pueblo chileno, que se van haciendo cada vez más mayoritarias, se abran paso en este tiempo y en el tiempo que viene, cuando eventualmente no estemos en pandemia. Esto no es un decir, esto implica que el Partido Comunista, yo diría, va a hacer mucho más esfuerzos por activar, por articular, por ayudar a activar y articular la protesta social en donde se esté dando, en territorios, en frentes sociales, en fin. Sobre esa base, sobre ese concepto de buscar una salida que permita superar definitivamente el neoliberalismo, se miran las alianzas y ahí se ve como un primer anillo. Ahí hay una diferencia con el Frente Amplio bien grande, ¿eh? Digo diferencia de posiciones, no diferencia de partido así, sino que de posiciones. Porque el Partido Comunista lo que hizo fue reiterar, pero buscar profundizar el primer anillo de alianzas que implica el aglutinamiento, la convergencia con todas las fuerzas antineoliberales. Concretamente Unidad para el Cambio, concretamente Chile Digno y otras fuerzas sociales y políticas que están apuntando en esa dirección. Incluso más, en este pleno lo que se vio fue respaldar, promover mucho la protesta social, la lucha social, porque eso puede derivar en un cambio que es bien cualitativo y que pasa piolita. Incluso hoy, qué decir de los grandes medios, pero también en los alternativos, pasa bastante piolita. Y son dos cosas. Una, esto del tercio que implica que actual, que fue el que se acordó por la derecha, por el gobierno y por los que firmaron el acuerdo ese de madrugada en el ex Congreso Nacional, que se denominó Acuerdo Nacional y que yo diría objetivamente le ha producido tanto rechazo a quienes firmaron ese acuerdo por parte de importantes sectores de la ciudadanía y del pueblo. Hay otros que no
hay otros que adhieren, que están muy de acuerdo, pero hay mucha gente que rechazó eso y que ha seguido en la línea más bien de buscar procedimientos soberanos a lo que es la constituyente, porque el tercio actual, el que se aprobó por esta fuerza, lo que genera es la posibilidad de que la derecha tenga una representación de sobrerepresentación, y por otro lado, la posibilidad de establecer negociaciones que históricamente en Chile de los 90 hasta hoy se han dado entre la derecha y la concertación o sectores de la concertación. Eso lo hemos visto aquí en Crónica el otro día, cuando recordábamos los movimientos que está haciendo Arboe, por ejemplo, el PPD, Ricardo Lagos Escobar, expresidente de Chile, que además es muy transversal porque tiene su red en el Partido Socialista, en el PPD también, en la DC le tienen mucha simpatía a Ricardo Lagos Escobar. De hecho, yo puedo decir, en algún momento, cuando se estaba produciendo la disputa por quién era el candidato presidencial de la nueva mayoría, luego del gobierno de Michelle Bachelet número 2, la democracia cristiana en reuniones políticas dijo, mira, si mañana el Partido Socialista proclama a Ricardo Lagos Escobar como candidato presidencial, nosotros no nos demoramos 24 horas en respaldarlo. Entonces digo esto porque son cuestiones que están cursando, que no aparecen en el cuadro público, porque aquí el critinismo político también está presente en los medios de comunicación, porque a veces por propiedad, a veces por tratar de no pisar callo, a veces, en fin, por muchas razones no son capaces, digo francamente, de mirar esto. Entonces el PC lo que hizo fue, en el terreno de la alianza, poner este punto como crucial, que está relacionado con el primero, porque la convicción del PC es que aquí no va a haber salida a escala humana, que eso es bien importante, sino es con la derrota definitiva del neoliberalismo. Eso significa superación del sistema de pensiones, eso significa una nueva economía a lo menos con una área de propiedad estatal, y aquí algunos miran y dicen, oh, ¿qué es esto? Van a volver al pasado. Mira, la estupidez política va para mucho, porque si ustedes van a Alemania, el gobierno alemán de Merkel tiene un plan político de nacionalización de empresas, ya partió con Lufthansa. Pero el gobierno británico, el gobierno francés, los países escandinavos tienen planes también de nacionalización. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que no hay forma de salir si no es fortaleciendo el Estado y lo que yo digo, entre comillas, capitalismo de Estado, que no es el capitalismo de Estado que algunos creen, que el socialismo, que eso no existe. Es más bien el capitalismo de Estado que en esta crisis, que ya venía de antes, parece ser que puede permitir a la humanidad y a los países salir con estándares mínimos de pervivencia. Estoy hablando de Rusia, estoy hablando de China, estoy hablando de Vietnam, de Cuba, de países, en el caso cubano, bloqueados, estrangulados, y que sin embargo, si uno mira desde el punto de vista de la crisis sanitaria y de la crisis económica, están saliendo bastante más parados que otras economías como la propia que se está desplomando, y que se está desplomando producto de la situación económica que se viene dando desde el golpe de Estado y que pasó por los 90 y que generó las lógicas que hoy día se mantienen. Dicho esto, cierro, el PC lo que hizo fue definir este tipo de cuestiones como cuestiones centrales. Hay muchas otras, pero yo diría que las cuestiones centrales apuntan en esta dirección. La rueda de la historia no está marcada, aquí, y podríamos hablar de eso también, lo dejo como tema, nosotros me parece un valor muy importante de los análisis tener la capacidad de proyección, porque si no, los análisis hechos después de las 24 horas que pasan las cosas son bastante más simples. A mí me suena como después de la batalla todos son generales. O esta cosa que a algunos les encanta, yo lo dije, tampoco me cae mal esa cosa de que yo lo dije, si eso no tiene ni una, no sé si tiene alguna importancia, pero digo, proyectamos en análisis que hicimos acá lo que estaba ocurriendo en las Fuerzas Armadas, ustedes lo recuerdan. Y hay hechos concretos, pues la Fuerza Aérea se acuarteló en grado 2, el Ministerio de Defensa saca un comunicado diciendo que es falso, y no pasan 2 horas y la Fuerza Aérea saca un comunicado diciendo que sí, que es real el acuartelamiento en grado 2, a propósito de la crisis sanitaria y a propósito del orden público. Entonces también yo diría, hay componentes que están surgiendo. Un amigo puso en redes sociales un chiste muy simpático, ¿eh? Dijo, si pedimos el 10% y se acuarteló la Fuerza Aérea, si ahora pedimos el 20%, capaz que se acuartele el Checho Irane. Entonces...
En este tipo de cosas, Omar y Juan Andrés, yo siempre he sostenido que los tiempos reales son muy completamente distintos a los tiempos políticos. Y objetivamente estamos a mediados de julio y el 25 de octubre, si no mal no recuerdo, se hace el plebiscito. En ese contexto, Juan Andrés, ¿cuáles son los pasos que ha definido el Partido Comunista desde el punto de vista de cómo enfrentar el plebiscito y también de cómo enfrentar lo que se viene, desde el punto de vista de la unidad, por lo menos de la izquierda o de las izquierdas? ¿Pudieron? Sí, este anillo de alianzas que te decía, el primer anillo, Unidad para el Cambio, Chile Digno, nosotros pensamos que hay que seguir haciendo todos los esfuerzos para que las convergencias con el Frente Amplio se den en el terreno de los contenidos programáticos de una salida antineoliberal. Y eso incluye, por cierto, los contenidos de una nueva constitución política. Nosotros se están haciendo harto esfuerzo en esa dirección, pero yo creo que hay que hacer más esfuerzos porque una de las tensiones al interior del Frente Amplio es que ellos tienen visiones muy distintas, cualitativamente distintas. Pongo en concreto, yo sé que al interior de RD, al interior de Comunes, al interior de Convergencia, hay sectores que están claramente por una salida antineoliberal en toda la línea, pero no ocurre con el Partido Liberal, no ocurre con algunas expresiones importantes en el Parlamento de Revolución Democrática y de Comunes, que más bien están mirando otra cosa, que es cómo el Frente Amplio llega a ser gobierno, con qué alianzas. Y lo Sí, ven una un mirada poquito que vino hace contrapuesto. bastante tiempo. Claro, ven un poco como contrapuesto esto de que el Frente Amplio se una tanto a la izquierda, al chiledino, ni a para el cambio, porque eso le impediría eventualmente llegar a ser gobierno, incluido el dato que ellos hoy día saben, porque hacen política con a lo menos los pies en la tierra, creo yo, es mi hipótesis, saben, por ejemplo, que en las actuales condiciones, las candidaturas eventuales de carácter presidencial del Frente Amplio están a la baja. A la baja, exactamente. Esa es la realidad. O sea, Beatriz no es la Beatriz que fue en la primera vuelta presidencial, ha ido a la baja. Y por este otro lado, ven con cierta inquietud a la alza una figura que emerge desde el Partido Comunista, pero que tiene el plus. Se acuerdo los estudios que se han hecho, yo digo Pulso Ciudadano, Barómetro, que es la empresa de Marta Lagos, Criteria Research, que es otra empresa, son tres empresas distintas, que ponen un punto que también yo diría es muy importante considerarlo, Iván y Omar, que la radicalidad social en Chile no es necesariamente política, no se identifica con izquierda o centro o derecha, es una radicalidad cada vez más transversal y que va en la dirección del 10%, que va en la dirección del respeto pleno al pueblo mapuche. Esto que les estoy marcando, mira, en un estudio reciente el PNUD está hecho como una fotografía impresionante que ojalá se pudiera conocer más. Este es un mundo social etariamente bastante diverso, viene desde los 25 años a los 55, 60, en donde estos temas van en una dirección, una parte de estos segmentos mira a Jadwe desde su radicalidad, desde sus demandas, desde sus propuestas, y lo ve como un tipo eficaz, efectivo, que ha hecho una gestión municipal en un municipio con pocos recursos, pero que hace propuestas de carácter nacional, empatan en esa radicalidad. ¿Y cómo se refleja esto en los focus group? En los focus group se refleja de la siguiente manera. A mí no me gustan los comunistas. Yo no militaría en el PC, pero sí votaría por Daniel Jadwe. Y en ese contexto el Partido Comunista, entonces, con lo que tú estás diciendo, ¿se habrá discutido, se habrá definido ya la precandidatura presidencial de Daniel Jadwe? Mira, yo creo que en el PC se viene discutiendo y se viene conversando y dándole un valor creciente al liderazgo de Daniel. El paso de transformarlo en candidato presidencial es un paso que hay que mirarlo y hacerlo con mucha
¿cómo decirlo? Con mucho resguardo, porque aquí hay sectores que no le piden ninguna carta de esa naturaleza a Lavín, ¿no? Y lo tratan como candidato presidencial, y menos a otro, ¿ah? A varios. Sin embargo, cuando se trata de Jadwe, sí le ponen como carta, bueno, entonces usted no puede seguir siendo candidato a la reelección. No sé si me explico. Sí, te entiendo. Claro, y ahí hay un tema bien sensible, porque la verdad es que en Chile en este momento la adhesión ciudadana, mira, no sé si ustedes han mirado la lista, por ejemplo, de alcaldes y alcaldesas, municipios chilenos que son parte de la Asociación Chilena de Municipios por las Farmacias Populares. Es de una transversalidad enorme. Jadwe, cuando viajó hace más de un año a Cuba y ver eventualmente acuerdos respecto de temas de remedio y de salud, viajó con Codina, alcalde de Puente Alto, y viajó también con otros alcaldes que no eran de izquierda, no son de izquierda. Entonces, digo esto porque yo creo que el PC está analizando con mucha atención y con mucha preocupación el que efectivamente este liderazgo crezca y siga creciendo y siga avanzando, y no implique, y ver viendo cómo se procesa esto que señalaba yo en este focus group, es decir, no, más allá de los poderes fácticos que van a tratar de echar abajo la candidatura de Daniel, eso no tengo duda. No digo que sea negativo, pero el Frente Amplio está preocupado también de la potencialidad de este liderazgo. Por eso es que están mirando con cierta atención el entendimiento con la desconcertación, esto de que algunos sectores del Frente Amplio ven que hoy día debieran plantearse la idea de ser gobierno definitivamente, y estos liderazgos presidenciales de los cuales ninguno de su sector tiene hoy día la posibilidad, hasta hoy. Digo, mañana es otro día, hasta hoy. Entonces son variables cruzadas O sea, en términos que están en juego. En términos concretos, el Pleno no definió definitivamente la precandidatura de Daniel Jadwe, porque su objetivo hoy día es que vuelva a ser reelecto como alcalde. Esa sería la primera prioridad por ahora. Y sí reafirmó y potenciar el liderazgo nacional que tiene Daniel en este momento, que es real. Eso sí, se definió y se va a hacer todo para que se potencie en todo lo que implique. Pero mira, para mí el valor de esto, cuando Gladys fue candidata presidencial, nadie podía negar que era comunista, era secretaria general del partido. Gladys tuvo 7,5 a 3 meses de la primera vuelta, y la Concertación y el gobierno de la Concertación en ese momento se vino encima con todo sobre esta candidatura. Y con esto de la extorsión de que ya el pueblo chileno, yo creo que a esta altura no la cree, porque dos gobiernos, uno el gobierno de la Concertación y otro de la nueva mayoría, le dieron paso a la reelección de Piñera. Entonces el pueblo chileno, yo creo que a esta altura no cree en esa extorsión, ¿no? Más bien está mirando de otra manera las cosas. Bueno, pero sí lograron bajar a Gladys del 7,5 al 3,3. Esa extorsión que hoy día no existe hace que este segmento muy transversal de que yo no soy comunista, no me gustan los comunistas, no militaría en el PC, pero votaría por Jadwe, te plantea un desafío político de una tremenda magnitud, pero también muy positivo. Porque en el fondo el primer paso de una persona que no es comunista, que no quiere serlo, pero que eventualmente puede llegar a ser un proceso, es decir lo que se dice y luego afirmar que votaría por Jadwe. ¿Qué es lo que pasaba con Gladys? Y que yo diría después de su muerte quedó en evidencia que, creo yo, ni siquiera el Partido Comunista, me da la impresión, a mí lo digo bien francamente, percibía la potencia de ese liderazgo más allá de las filas partidarias, más allá incluso de la izquierda. Entonces yo creo que con Daniel hoy día está pasando algo parecido, pero todavía más potente, porque la encuesta le da mucho más del 7,5. Lo dan como un candidato expectante en la disputa con los otros grandes liderazgos. Omar. Mira, bueno, yo tengo, a ver, frente a lo que plantea Juan Andrés, yo tengo una mirada que tiene que ver con lo siguiente. Yo creo que aquí, de fondo, desde hace un tiempo atrás, hay una mirada que tiene que ver con la tecnocracia, con la forma de entender el hacer la política, que es la que se ha ido distanciando a esta ciudadanía.
Y al irse distanciando de la ciudadanía, esta tecnocracia, fue generando un vacío que hoy día es palpable y ostensible, un vacío que hoy día se traduce en una crítica feroz, ¿no es cierto?, que algunos medios y algunos sectores políticos, ¿no es cierto?, dicen que es la calle. Y con esa definición de decir la calle, ¿cierto?, es la calle la que dice esto, es la calle la que está presionando, es la calle la que está exigiendo, también lo hacen, ¿no es cierto?, de una manera de desprecio, porque no hablan en ese caso de ciudadanos. Por tanto, no hablan de personas con el derecho a voto, no hablan de personas, ¿no es cierto?, con el derecho a venir y ejercer su capacidad dentro de la República, por decirlo así en términos formales, sino que hablan de una jauría. Esa es una instalación que se da. En este contexto de separación, ¿no es cierto?, entre lo que podemos llamar la calle, llamémoslo así, o la ciudadanía más bien, con estas lógicas tecnocráticas, se dan, ¿no es cierto?, estos juegos de pasillo que los detalla muy bien Juan Andrés cuando viene y dice, mira, el Frente Amplio está viendo cómo hacen los ejercicios, ¿no es cierto?, para ver acaso pueden ingresar a un futuro gobierno X, al que todavía no le tienen puesto un liderazgo o un fichaje a algún liderazgo. Verán cuál puede ser, en donde existe la preocupación, ¿cierto?, de la figura de Daniel Jadwe como por su potencia, por su instalación natural, y no saben hasta qué punto eso puede generar un daño dentro de esta otra perspectiva. Eh, por tanto, la derecha también tiene nombres instalados dentro de este espacio, nosotros, lo que nosotros llamamos la política tradicional, la política, ¿no es cierto?, del uso de los poderes, ¿no es cierto?, a ejercer, ya sea a nivel municipal o a nivel nacional. Y por otro lado, está esta discusión social, esta discusión que ya no solo es en la calle, a través de marchas, a través de la presión, ¿no es cierto?, de masas, por decirlo de algún modo, sino que también hoy día está en las casas. Hoy día yo creo que uno de los fenómenos de mayor potencia fue el cacerolazo frente a lo que Piñera planteó como salida para la clase media. Ese cacerolazo, esa salida de un grupo de ciudadanos en diferentes puntos de vista, desde diferentes lugares del país, para expresar su absoluto desacuerdo con las políticas del gobierno, para mí es un hecho relevante, político relevante, que permite, ¿no es cierto?, abrir paso a transformaciones y que pone en jaque a esta tecnocracia que, por decirlo de algún modo, ve con malos ojos y veía con muy malos ojos que este 10% lo pudieran retirar los trabajadores. Y ese es el punto de tensión que hoy día existe y que tendrán que ver los partidos políticos, tendrán que ver, ¿no es cierto?, los sectores políticos tradicionales, históricos, cómo resuelven esta encrucijada. En ese, en Dejo ese, ahí. en ese contexto, Juan Andrés, lo que hablaba Omar, tiene que ver con lo que ha estado sucediendo en los últimos años, esta semana que ha sido bastante especial. En ese contexto hay varias preguntas que se tienen que hacer desde el plano político. La crisis de la derecha y la posibilidad real de que algunos parlamentarios, senadores de derecha pudieran apoyar el voto, es decir, apoyar el 10%. ¿Cómo tú ves, cómo analizas esa situación? Mira, yo concuerdo mucho con el diagnóstico de Omar. Yo creo que esta interpelación es muy transversal. De hecho, la crisis política que vive Chile, que por momentos manifiesta, por momentos es latente, y es una crisis real, es real, tiene que ver con el hecho de que el bloque histórico, utilizando un concepto muy gramsciano, que se conforma a la salida de la transición pactada, entró en crisis. Y me refiero a la concertación y a la derecha. O sea, yo digo, cuando Gladys Marín, el año 96, a propósito de que Gladys cumplía ayer
cumpleaños, el año 96, siendo secretaria general del Partido Comunista, encabeza la propuesta que le hace el Partido Comunista a la exconcertación de un pacto nacional para evitar que la derecha siguiera creciendo. Lo que ocurrió, porque por algo llegó a ser presidente Piñera primero y luego Piñera II, y con todo este poder económico, en fin, hay muchas cosas. Ya vamos a hablar del forito ese donde participa Enrique Correa, José Antonio Viera Gallo, un ex comandante en jefe del ejército, con Juan Guaidó y otros más, a propósito del rol de las Fuerzas Armadas en transición. Ojo con esos antecedentes. Y la cartita de Orlando Sáenz en el Líbero, donde amenaza con Pisagua 2 o 3 al Partido Comunista, sabiendo que Orlando Sáenz es un tipo que estuvo vinculado antes del golpe a la Confederación de la Producción y el Comercio, al grupo de los salvadoreños de la democracia cristiana, que fueron los que respaldaron la dictadura militar de Napoleón Darte en El Salvador. En fin, hay transversalidades que no son extrañas en la política chilena y que tenemos que considerarlas en los análisis, creo yo, para hacer análisis realista y no puras formalidades. Yo comparto mucho lo que dice Omar por lo siguiente, mira, hasta hace un tiempo atrás había senadores como Ricardo Lagos Weber, como Carolina Goich y otros que rechazaban rotundamente la posibilidad del 10%. Los economistas neoliberales transversales que apoyaron la propuesta del Colegio Médico, donde estaba Repeto, donde está Rodrigo Valdés y otros, también rechazaron tajantemente el 10%. La economista Claudia Sangüesa, de Revolución Democrática, también rechazó el 10%. Ahora, el que yo creo que ya se desmadró y que creo que ya políticamente y socialmente uno dice, bueno, él hizo lo que él quiso, es Pepe Out, que si tú lo ves en la posición en que está, se puso más a la derecha que los de la UDI y de la Renovación Nacional, que están votando o que están decidiendo votar por el 10%. Entonces uno dice, ese es el nivel de la crisis que se está produciendo en la elite política transversalmente, pero que proviene de este ímpetu popular que creo que tiene ojos, tiene mirada, tiene propuestas, y que efectivamente yo comparto con Omar desde la élite, desde el campo mediático, desde los opinólogos, con mucho desprecio, con mucha falta de respeto, hasta con cierta violencia verbal. Se le trata siempre de opacar, minimizar, como que a esta gente al partido del orden, o sea, hay que ordenarlo, a esta gente hay que ponerle límite, ya nosotros nos haremos cargo del país, una serie de estupideces que violentan mucho a la ciudadanía y al pueblo en Chile en concreto. Yo lo que observo, Iván y Omar, es que hoy día en Chile, si no igual, pero hay una cierta situación que tiene que ver con los ciclos históricos que se producen en Chile, que son reales. Yo creo que los que se meten al bolsillo de la historia es porque le entregaron esta idea del fin de la historia al campo capitalista salvaje, pero no por una razón doctrinaria. Hasta el fundador de la frase, el filósofo Francis Fukuyama, renegó de esa definición del fin de la historia. Porque el tipo honestamente se dio cuenta que el capitalismo salvaje en el mundo ha dejado una secuela de inhumanidad tremenda. Él, Francis Fukuyama, renegó. Cuando vino a Chile habló de eso y ahí los medios lo ocultaron porque no les convenía que el tipo que fue el paradigma de la concertación, especialmente de los 90 en adelante, con la caída de los socialismos reales, viniera a decir que no, en realidad él simplemente ya no cree en eso. Bueno, paréntesis, digo, lo que está ocurriendo es algo que hay que mirarlo desde el punto de vista de los ciclos. Yo ayer en un panel con compañeras y compañeros de la Mesa Unidad Social de Providencia, una diputada de RD, con Camilo Lagos, conversamos esto y uno de los panelistas, un abogado laboralista, nos decía, mira, para la crisis de la depresión, la gran crisis de la depresión, que derivó en una situación terrible en Estados Unidos y que golpeó en Chile, por cierto, también. En Chile, ¿qué pasaba en ese tiempo? En ese tiempo, muchas revueltas populares y obreras, movimientos de sables, los marinos se sublevan y se toman la escuadra y se la llevan al alta mar y los bombardean, la Fuerza Aérea, y hacen negociación con ellos, el gobierno de turno, y ellos plantean demandas no solamente como marinos, sino que plantean demandas salariales y sociales que tenían que ver con el pueblo chileno.
sacarnos también este mito de que en Chile la república y la cosa... Mira, si uno mira la historia de Chile es bastante más convulsionada y bastante más compleja de lo que algunos creen. Bueno, allí se produce una situación que deriva en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, que es el gobierno donde parte todo el proceso de fortalecimiento del Estado con la creación de la Corfo y todo el área de propiedad social estatal que el gobierno de Salvador Allende busca profundizar, pero que ya venía de antes. De ese periodo viene gobernar es educar y el fortalecimiento de la educación. Es decir, vienen una serie de cosas que refundaron en verdad el Estado oligárquico parasitario que era el Estado chileno hasta ese momento de crisis. En ese tiempo emerge el Partido Socialista y quieran o no, su origen está ahí. Muchos de los de las revueltas, entre ellos oficiales del ejército, y particularmente de la aviación, como Marmaduke Grohe, son fundadores del Partido Socialista. El Partido Socialista nace de las revueltas, nace de la ingobernabilidad, no nace como partido del orden. Otra cosa es lo que pasa hoy día, yo ahí... Pero así parte, te digo, es interesante observar cómo en Chile, ahora que estamos en una depresión económica mundial, incluso reconocida por el Fondo Monetario, con la magnitud que tuvo esa, con las secuelas que está dejando, abre una posibilidad empujada desde el pueblo, en donde efectivamente se está produciendo una situación que va en la dirección de refundar el Estado, y va en la dirección de una derrota estratégica de la oligarquía chilena. Insisto, la rueda de la historia no está marcada, porque al frente de eso tú lo que tienes es un intento autoritario de reordenar fuerzas por parte del gobierno y de la oligarquía. O sea, la CPC hoy día es el mando y el dispositivo político real de la moneda. Y esta cosa del acuartelamiento grado 2 de la Fuerza Aérea, que todos miramos para el techo, sería interesante como Condorito decir, exijo una explicación, a lo menos. Pero bueno, ahora hay un protocolo del uso de escopetas que se acaba de dar a conocer a través del diario oficial para la represión de las protestas. Entonces siguen ocurriendo cosas de esa dimensión. Yo los voy a invitar a escuchar a nuestro invitado de estos comentarios políticos, a nuestro querido Panchito Villa, y nos vemos en unos minutos más para seguir hablando de política con nuestros dos invitados, Juan Andrés Lagos y Omar Cid. Nos vemos en unos minutos más. Naufraga mi barca en la cruda tormenta, no hay sol ni horizonte, las olas revientan, no logro ver bordes ni proa ni vela, me aferro a babor con dientes y muelas, y un muro marino se eleva y se eleva, y yo aquí pequeño resisto apenas. Urgente, hombre de fe, busca en qué creer. Urgente, hombre de fe, busca en qué creer. Me tuerzo de viento burlando la muerte, quizás sea tarde ya para mi suerte, mi cuerpo azotado, el alma extraviada, el vértigo insiste y el mar me reclama.
Dios que me auxilie ni algún camarada. Tras tanto creer ya no creo en nada. Urgente, hombre de fe busca en qué creer. 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 Ya, pues, llegamos, pues, chiquillos, a una pequeña buena música y seguimos conversando de política ahora con Omar, poniendo otro gran tema de conversación. Dime, Omar, ¿cuál es la carta que tiráis encima de la mesa? A ver. Mira, yo creo que un elemento importante de esta semana es cómo el capital, lo que quedaba de capital político del presidente, lo que quedaba de capital político de Piñera, en, entró técnicamente en bancarrota. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que desde el momento en que los propios partidos de gobierno entran en una contradicción interna, que significa la aprobación de este 10%, y en donde Piñera llamaba personalmente, en donde él estaba jugando un rol importante en el sentido de poder frenar este proyecto, en ese momento yo tengo la impresión de que la derecha y otros sectores entienden, ¿no es cierto?, de que ya no solamente se trata de un gobierno que está desgastado, se trata sencillamente de un gobierno que en este momento está, insisto, técnicamente sin capacidad de gobernar. En un programa anterior hablamos, ¿no es cierto?, de que dentro de ciertas mesas o que ciertos sectores políticos se están planteando qué se hace con Piñera y qué se hace con el gobierno de Piñera y cómo esta administración puede venir y sortear esta crisis. Yo creo que hoy ese tema dentro de, dentro de la derecha es mucho más fuerte. Va a traer como consecuencia, puede traer como consecuencia la salida del ministro del Interior, puede traer como consecuencia, ¿no es cierto?, un reacomodo de fuerzas. Eso mirado desde esta política, insisto, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con ciertos ejercicios del poder. Otra cosa es lo que va a ocurrir dentro del ámbito de la oposición, que ve cómo este proyecto lo logran imponer, lo logran sacar, logran unirse, logran obtener un triunfo y logran obtener una sintonía virtuosa entre un planteamiento específico, entre una propuesta y esta ciudadanía esquiva. Yo creo que esa lectura política también hay que tenerla muy presente en este minuto y que para la democracia cristiana, para el Partido Socialista, para la vieja concertación y para la izquierda, los sectores de izquierda que han aparecido dentro del Congreso, la propia fuerza del Partido Comunista, manifestada desde diferentes puntos de vista, discursivas, sociales, hay que tenerla en consideración. Bueno, Andrés. Sí, mira, yo creo que efectivamente en el dispositivo político del gobierno y de la oligarquía hay una crisis. Sin embargo, si uno mira la historia para atrás, incluido el golpe, yo creo que ellos tienen todavía bastante fuerza. Y creo que están en el camino, mi impresión, en el camino autoritario de consolidar esa fuerza sobre la base de la institucionalidad actual.
están dando señales en esa dirección. La indefinición, para mi gusto, a ver, es cierto que hay parlamentarias y parlamentarios de la UDI y Renovación Nacional que votaron por el 10%, pero la reacción de sus partidos no es decir, ah, bueno, ya está bien. No, la reacción de sus partidos es los vamos a sancionar, los vamos a castigar. Y yo creo que esos parlamentarios y parlamentarios miraron mucho la presión que recibieron desde sus distritos. ¿Estarán pensando en pasarse a otros partidos para eventualmente ser candidatos de otros partidos? No lo sé. ¿Tendrán fuerza para eso? ¿La UDI tendrá la fuerza para aplastar en esos distritos a esos personajes? ¿Renovación Nacional tendrá esa fuerza? Hay que estar muy atento a lo que va a hacer Osandón en el Senado, porque Sandón es líder de un sector dentro de Renovación Nacional, es un líder de un sector fuerte. ¿Pueden producirse algún tipo de fracciones en la derecha? Sí, pero lo que se ve hasta hoy en concreto es un mando político que va en la dirección de instalar mucho de autoritarismo para resguardar el orden económico y el orden político. A mí me parece que en el campo, entre comillas, de las oposiciones diversas, si uno mira el mando político demócrata cristiano actual, el real, o sea, Fuad Chaín, yo creo que allí no se ve todavía, francamente, ninguna señal que apunte en la dirección de que la democracia cristiana estaría dispuesta a hacer una alianza con las fuerzas de izquierda, incluido el Partido Comunista. Lo han dicho explícitamente, además. Más bien lo que han buscado es tratar de aislar al PC y generar una posición de hegemonía respecto de las fuerzas de izquierda. Claro, si uno dice eventualmente bases democráticas, bases de la democracia cristiana, bases intermedias o no tan intermedias del PPD o del PS, pasan por arriba de sus actuales direcciones, puede ser, pero eso todavía no ocurre. Ni tampoco parece que esté ocurriendo. La única señal concreta para hacer política desde lo concreto, de lo real, que hoy día aparece en el escenario real, valga la redundancia, es lo que ha pasado con UNIR, que es una fracción que proviene del Partido Socialista y que como fracción decide entrar al Frente Amplio. Más no hay, más no hay. Que yo conozca, no hay ningún grado de desafección en el PPD significativo, no hay ningún grado de desafección en el PS, no hay ningún grado de desafección en la ADC. Por tanto, yo diría que la especulación en este caso puede nublar un poco la mirada analítica. Hay un juego, sí, de posiciones y de fuerza, eso es real. La desafección en estos partidos está pasando por lo que el CERVEL, yo lo he dicho otras veces, ya entregó como antecedente. O sea, se le está yendo militancia en cantidades grandes, no menores. Y eso implica, por lo tanto, que la credibilidad política en los idearios políticos de sus propios partidos, en segmentos del Partido Socialista, de RD principalmente, está poniendo en cuestión la militancia en esos partidos. Claro, eso no se ve, nadie hace reportajes sobre eso, todos como que esa parte de la política no la asumen. Es muy elitista, yo diría, tanto el periodismo político como la política en Chile en ese sentido. Le da muy poca importancia a los sujetos sociales, a las expresiones sociales. Nadie, por ejemplo, siquiera consideró que el día en que se votó el 10% en la Cámara de Diputados, hubo un paro de varias horas de los trabajadores portuarios de Chile. Y eso pesó, porque la gente que hace negocio y que tiene empresas saben lo que significa paralizar los puertos en Chile. Y eso fue un esfuerzo que hizo un gremio sindical de trabajadores y que tomaron la decisión en asamblea, en fin. Yo creo que esas son las cosas que los adversarios, enemigos de clase de este movimiento popular que está tan creciente, observan mucho más de lo que observan los medios, incluso opositores o disidentes, que no le dan mucha importancia, ni como información ni como análisis, a estos fenómenos. Mira, cuando el gobierno de Piñera decide convocar al Consejo de Seguridad Nacional, por tanto a las Fuerzas Armadas,
es cuando se produce el paro nacional en Chile, que es inédito, incluido el periodo de la lucha contra la dictadura. En Chile no se había producido nunca un paro productivo de esa magnitud, porque hubo paro en faenas del cobre, portuaria, hasta los trabajadores del transporte de la Coca-Cola paralizaron y se fueron a las marchas en las carreteras. Es decir, le tienen pánico, la oligarquía le tiene pánico a un paro productivo real en Chile, porque ahí sí que se les empieza a desmantelar en buena medida mucho de lo que, cosa que ellos hicieron, recuerdan ustedes, para liquidar al gobierno de la Unidad Popular. Entonces aquí hay en juego cosas que yo creo que tenemos que incorporar a los análisis, porque son cuestiones que no se dicen, no se publican, no se difunden, las élites mediáticas y políticas no las toman en cuenta, pero son muy determinantes en la direccionalidad que toman los procesos. Mira, para incorporar otro elemento, yo no tengo claro que los altos mandos, los del ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada y Carabineros, tengan una posición plenamente proactiva respecto de lo que hoy día les está planteando Piñera, que es incorporarse a su plan político de militarización, de represión. No lo tengo claro, no digo más que eso. ¿Por qué? Por un dato súper concreto. Cuando se produjo el segundo consejo, y que lamentablemente algunos empezaron a generarse pánico escénico, va a haber golpe de Estado, una cosa bien jodida, porque se utilizó como para justificar el acuerdo ese de madrugada entre Frente Amplio, ex Partido de la Concertación, la derecha y el gobierno. Se justificó. Una de las razones que se dio fue, no, es que si no va a haber golpe de Estado. Una cosa bien compleja, muy delicada. Pues en el fondo era decir, mira, volvamos al orden, volvamos a esto, y ya, se acabó la violencia, se acabó todo. Pero ocurre que en ese consejo, que nunca se publicaron las actas, y que por ley se tendrían que haber publicado, yo tengo la impresión que la propuesta que hizo Piñera no fue del todo recibida proactivamente por los altos mandos. Y me da la impresión que algunos hicieron ver que las Fuerzas Armadas tienen sobre sus hombros un peso sobre el pueblo chileno, no sé si lo dijeron así, pero algo así, que les ha costado enormemente empezar a salir de esa situación, que los colocó como responsables del crimen más atroz de lesa humanidad que se ha cometido en la historia de la República Chilena y a proporción mundial el más grande casi del planeta, a proporción mundial, a proporción del país. Y me da la impresión a mí que por tanto ahí hay situaciones que tampoco son tan extrañas. Yo por eso les mencionaba el ciclo del libro tan bien descrito de la República Socialista, del avión rojo a la República Socialista de Marmaduke Grohe, donde de por medio hay movimientos militares que implicaron el exilio de Arturo Alessandri Palma, y luego los 10 días de la República Socialista, y luego la caída de la República Socialista, y luego la elección de Pedro Aguirre Cerda como presidente de Chile, en un periodo muy breve desde el punto de vista histórico. Entonces digo, hay que abrir un poquito las variables de análisis, porque creo que se están poniendo en juego muchas cosas, incluido el papel de las Fuerzas Armadas en estos procesos políticos que al final, yo no sé si ustedes lo vieron, pero me parece impresionante que Correa, Viera-Gallo, Guitart y un ex comandante en jefe del ejército de este país digan tal grado de mentiras. Correa ni siquiera habló, a los otros se hablaron, blanqueando el papel de las Fuerzas Armadas y los aparatos represivos en la historia de Chile, incluso en los 90. Me parece gravísimo. Y creo que el dispositivo hay que mirarlo al norte, finalmente. Hay que mirarlo allá está. Los norteamericanos y la CIA en Chile tienen una intervención directa que tampoco se ve, que algunos han naturalizado, que la encuentran muy normal, pero está en muchos partidos políticos, en muchos aparatos del Estado, qué decir en el aparato económico y qué decir también en las Fuerzas Armadas y Policiales, que su instrucción más doctrinaria y práctica está en Estados Unidos. En ese contexto hay que volver, Omar, una pregunta. ¿Sabes que, para complementar lo que dice Juan Andrés, Iván, mira, yo tengo la impresión de que en lo que plantea Juan Andrés
hay un mensaje claro que dio el general Ricardo Yáñez de Carabineros cuando dice que el martes en la noche hubo delitos. No hubo manifestaciones sociales, sino que hubo delitos. Y eso es grave porque sitúa, ¿no es cierto?, la movilización social en otra esfera. Por tanto, coloca el factor policial y coloca el factor represivo en el centro de la mesa. Y ahí, evidentemente, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que estamos hablando, de que en este minuto el elemento militar, el factor militar que está en las sombras, que ha jugado siempre un papel determinante en la historia de Chile, eh, está expectante, está observando qué es lo que ocurre, ¿no es cierto?, a nivel nacional y qué es lo que pasa con la élite y qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, con cómo se resuelven estas contradicciones. Evidentemente, también presionado o en relación o anuencia con, con miradas internacionales, ¿no es cierto? En este caso, ¿no es cierto?, la lógica norteamericana aplicada para los países latinoamericanos, que nosotros no podemos dejar eso fuera de la mesa. O sea, si nosotros no somos ingenuos en eso, y si los sectores de las izquierdas o las oposiciones eh, y la ciudadanía, los que pueden mirar este programa u otros que se informan por otros medios y de otras maneras, esos elementos no pueden estar fuera de su análisis y fuera de su dimensión de lo que está ocurriendo hoy día en Chile y de lo que puede ocurrir también. Y eso no significa instalar el temor, sino que simplemente tenerlo como un factor de análisis que muchas veces, como dice Juan Andrés, en los medios oficiales no está, no está sobre la mesa y que hoy día está cobrando cada vez más relevancia. En ese contexto, estimados amigos, les quiero agradecer a ustedes, a Juan Andrés, a Omar, y por supuesto, tomando un cafecito aquí en el Crónica Digital, ahí conjuntamente con Omar, con Juan Andrés. La última pregunta, Juan Andrés, para poder terminar este análisis. ¿Cómo ves la situación política para la próxima semana? ¿Cómo tú lo ves en el Senado? ¿Cómo ves estos movimientos políticos? En 2 minutos. ¿Va a poder salir luz en el Senado? Mira, yo creo que, por eso decía, algunas senadoras y senadores que estaban muy, muy parados en la idea de que esto no es lo mejor y rechazaban aquí y acá, declararon que van a apoyar. Yo creo que en el caso de la, entre comillas, oposiciones, y muy entre comillas lo digo, hay efectivamente una toma de línea que creo que se va a mantener. En la última hora y hoy día en el debate que se está haciendo en el Senado ya, hay varios senadores de la UDI, a lo menos 2, que han planteado que estarían votando a favor del 10%. Entonces, así como va la cosa, podría generarse una correlación que permita aprobar. El peligro en el Senado son las cocinas. Ustedes recuerden que esas cocinas tienen una historia nefasta para el pueblo chileno. O sea, en la nueva mayoría, el porcentaje por el cual votó el pueblo chileno, una parte muy importante por el gobierno de nueva mayoría y por Michelle Bachelet, tenía un porcentaje muy alto de gratuidad. Bueno, pues en el Senado, con la anuencia de senadoras y senadores de la nueva mayoría, se aprobó bajar ese porcentaje apelando al problema del endeudamiento y un montón de otras cosas más, lo que derivó, yo era en ese tiempo asesor del Ministerio del Interior y después seguí siendo asesor en el gobierno, en que de acuerdo a los focus group que nosotros hicimos, por lo menos un 15 o un 20% de adhesión cayó producto de eso, para que se vea cómo la gente toma las cosas en realidad. Y digo esto porque creo que si se aprueba el 20%, va a ser en eso yo concuerdo en el análisis con los acérrimos defensores de la AFP. Yo creo que ellos se dan cuenta que si se aprueba el 10%, el camino hacia el término de la AFP está
empezando a pavimentarse mucho más rápido de lo que algunos creían. Oye, Y por tanto, mira, por ahí van. yo tengo una última pregunta que la he conversado con varios y que me llama mucho la atención. Yo sé que tú no soy economista ni eres especialista en economía, habría que preguntarle al economista en términos concretos, pero el 10% equivale a 20.000 millones de dólares, si no mal no recuerdo, de los cerca de casi 11 millones de cotizantes en el sector. Yo me hago la pregunta, hoy día todas estas AFP son empresas transnacionales, son verdaderos monstruos de la economía, y más aún, me recuerdo que para el estallido social, cuando el dólar empieza a subir, el ministro de Economía saca 20.000 millones de dólares para poner dinero fresco en la calle para que el dólar no suba. ¿Ah? Y me puedo imaginar que las AFP no tienen 20.000 millones de dólares como para sacar de la noche a la mañana y ponérselo a los cotizantes. ¿Ah? Es una pregunta que la lógica a mí me la hace. Yo no sé cuál es la respuesta, pero tiene que haber alguna respuesta política. Porque si el Parlamento, el Senado aprueba este 10%. Sí, lo que pasa, Iván, es que todos los argumentos que indican de que aquí va a perder la gente son falsos, simplemente falsos, no son reales. Cuando se le ha planteado transversalmente al gobierno, instalen un ingreso universal de 500.000 pesos para todas las familias chilenas mientras dure la pandemia, eso tiene varios efectos. Te reduce la cesantía, te mantiene el poder adquisitivo, y que son efectos económicos sobre la economía, no sobre otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que hizo Alemania? Hizo en parte Estados Unidos incluso. O sea, aquí, en verdad, lo que se está haciendo, por eso yo ponía la situación de los 80 de la dictadura, lo que se está haciendo es una política que solo y exclusivamente favorece a los clanes, al sistema bancario, a las transnacionales vinculadas a los negocios a través del sistema bancario, a través del sistema financiero, y hacen caer el peso total en la ciudadanía, en el pueblo, porque hay precarización también de por medio, porque hay despido de por medio, porque el famoso FOGAPE está llegando ni siquiera a 90.000 pequeñas y medianas empresas, y el señor Suet no dice una palabra, que fue tan defensor de los emprendedores y emprendedores durante un tiempo, está así, se cayó, no habla, y ahí lo que están buscando en el fondo es bancarizar y por otro lado, por vía quiebra, volver a reapropiarse de esos pequeñitos negocios a través de la banca. Eso es muy evidente. Entonces yo creo que el camino alternativo a ese existe, es real, pero significa que tú le pegas, aunque sea un piñiscón, porque ni siquiera es más que eso, un piñiscón a los grandes clanes, lo que no están dispuestos a hacer hasta hoy mismo, hasta hoy que estamos hablando. Por tanto, hay que derrotarlos. O sea, yo creo que eso es súper obvio, hay que derrotarlos. O sea, tú no tienes espacio para consensuar, como lo hizo la concertación con la derecha en los 90. Tú no tienes ese espacio, ni de legitimidad social, ni de situación económica, porque en ese momento no teníamos la depresión, que de acuerdo al propio Fondo Monetario Internacional, es cada vez mayor que incluso la de la crisis, la tremenda crisis de la Gran Depresión Mundial. Cuando a ti la FAO te está diciendo en tu cara, al gobierno chileno, miren, hagan algo distinto, porque lo que si no va a ocurrir es que Chile va a tener más de 1 millón de personas hambrientas en las próximas semanas, más de los que hay ahora. La CEPAL le está diciendo lo mismo a Chile y a otros países, inviertan, generen más recursos públicos. Y termino con lo siguiente, ¿alguien le ha preguntado al señor Piñera cuáles son las condiciones que le puso el Fondo Monetario Internacional para hacerle el préstamo? Porque ocurre que el Fondo Monetario Internacional no hace préstamos así como ya te doy plata. El precedente inmediato es el préstamo que le dio a República Dominicana, a Panamá, se lo iba a dar a Nicaragua lo rechazó, y a un cuarto país centroamericano. ¿Cuáles fueron las condiciones? Reduzcan el sector público en salud, educación y sistema productivo. Condición que fue aceptada por los gobiernos de Panamá, República Dominicana y Costa Rica. Nicaragua no lo aceptó. Entonces uno dice,
de nuevo volvemos a lo mismo. Aquí nadie le ha preguntado al gobierno las condiciones que le puso el Fondo Monetario. Estas, pues, el préstamo del Fondo Monetario Internacional le puso las condiciones que lo que es la política real que está aplicando Piñera, que es lo mismo que hizo Pinochet. Si en eso esencialmente es exactamente igual, no hay ni una diferencia. Omar, una última opinión. Mira, Iván, yo creo que aquí hay datos importantes en los que afirma Juan Andrés. Yo creo que, bueno, efectivamente el Fondo Monetario Internacional pronostica una caída del doble para América Latina de la baja de la economía mundial. Y ese es un dato que no deja de ser de menor importancia. Desde ese punto de vista, la situación en la en que va a estar América Latina y particularmente Chile va a ser muy difícil. El proceso de recuperación económica no va a ser fácil, va a ser muy tortuoso. Y desde ese punto de vista, con gente sin trabajo, con problemas de alimentación, con temas sociales pendientes, evidentemente que como por ahí en algún artículo, no sé, dice que hay desorden en el gallinero, bueno, la posibilidad de la rebelión en la granja puede ser, no sabemos, no tenemos la capacidad como para venir y decir que eso va a ser el resultado, pero que hoy día estas condiciones de desorden están instaladas, que la capacidad de respuestas oficiales no dan abasto, que la posibilidad de que la respuesta sea represiva, la posibilidad de la respuesta puede ser represiva, incluso instalada desde el exterior, Por eso es muy valioso lo que hizo el presidente Fernández cuando viene y cuestiona, ¿no es cierto?, el bloqueo a Venezuela, por ejemplo, muy valioso a nivel internacional, como hecho, yo diría como un hecho a destacar. Yo les quiero agradecer a los dos, de verdad, estimados amigos y amigas, esta semana política con Juan Andrés Lagos y Omar Cid. Y a ti, Juan Andrés, muchas gracias por participar y darnos esta horita con nosotros. Muchas gracias, Iván, y gracias, Omar. Cuídense mucho. Un abrazo grande a la distancia. A ti, Omar, también. Gracias, Iván. Gracias, Juan Andrés. Que estén muy bien. Chao. Ustedes, amigos y amigas, no nos olvidemos. Esperamos estar muy pronto ahí en la Plaza Brasil, tomándonos un café y, por supuesto, allá en el barrio Franklin, con los ricos almuerzos de la Loli. Hasta la próxima semana y un gran abrazo a todos.